Perdona un momento, Cristina, que temos tamén o teléfono a Juan José Dorado, seguramente ti o coñeces de outras ocasións, ele xornalista, vive en París, está acostumbrado a tratar cos medios aí en París. Podemos charlar con el, se che parece tamén todos. Fantástico. Juan José, hola, que tal? Moi bons días. Buenos días. Hola, buenos días. Vostede que está acostumbrado e que vive aí en París e que está relacionado con todos os medios, estamos comentando agora mesmo que hai un estado de excepción que afecta á seguridade tamén e hospitais, non? Pero non é unha cousa tan dura como se falaba nun principio, non? Vamos a ver, el presidente de la República, François Hollande, anoche en su alocución decretó el estado de urgencia, el control en fronteras y el despliegue del ejército en zonas sensibles y especialmente en la capital. Esas fueron las tres primeras medidas. El estado de urgencia decretado por François Hollande ha supuesto que hoy todos los centros públicos franceses están cerrados. Se han suspendido todas las competiciones deportivas, colegios, universidades, piscinas, museos, todo está cerrado, todo lo que es público está cerrado en aplicación del estado de emergencia. Este estado de emergencia también supone que determinadas zonas de la capital puedan estar cerradas al tráfico y la supresión o al menos la flexibilización de algunas libertades individuales, es decir, con decretando el estado de emergencia, la policía, por ejemplo, puede proceder a registros y perquisiciones y detenciones con mayor facilidad, es decir, sin tener una autorización previa de los jueces. Eso es lo que significa el estado de emergencia. Luego, evidentemente, también este estado de emergencia ha llevado a que todos los hospitales concretamente estén en estado de alerta máxima y se haya empezado a pedir donantes de sangre para poder, por ejemplo, hacer frente a todas las operaciones quirúrgicas que se han llevado a lo largo de esta noche y que se van a llevar a cabo a lo largo de las próximas horas, porque, como sabéis, hay cerca de 200 heridos, de los que cerca de 80 están en estado muy grave, es decir, luchando entre la vida y la muerte. 8 personas muertas, 8 terroristas muertos, 7 de ellos inmolados. Se buscan al menos 2, eso es lo que sé, y a sus cómplices. ¿Esto es así, Juan José, o ha variado? No, efectivamente, 8 terroristas muertos. Concretamente se trataría de 2 terroristas que hicieron explotar su cinturón de explosivos en los aledaños del Estadio de Francia, que es donde el propio François Hollande estaba viendo el partido de fútbol de la selección francesa contra la alemana. 3 explosiones se produjeron en aquellos aledaños, de los cuales 2 serían atentados kamikaze. Luego, efectivamente, hay 4 terroristas muertos en la sala de conciertos en Bataclan. De los 4 estaban equipados de cinturones de explosivos. 3 lograron hacer explotar sus cinturones de explosivos y un octavo terrorista habría muerto en un enfrentamiento con la policía en una de las calles del distrito 11 de la capital. En estos momentos lo que todo el mundo empieza a preguntarse: ¿cómo es posible que en un país como Francia, que estaba en estado de alerta terrorista máximo, se haya podido organizar un ataque terrorista simultáneo en 6 lugares de la capital la misma noche en espacio de 1 hora, y además con un modus operandi completamente distinto al modo operandi que se conocía en Francia del famoso lobo solitario que actúa de manera individual? Aquí son ataques coordinados y todo eso además con explosivos, lo que supone que los terroristas tenían que tener una infraestructura logística de cierta importancia, pues entre otras cosas, para poder contar con esos explosivos. Hubo que moverlos, efectivamente, esos explosivos hubo que moverlos y eso, claro, es raro que no se haya detectado, y además es que es una forma de actuar muy compleja, ¿no? Efectivamente, no se conocía en Francia este tipo de ataques terroristas, y ya te digo, las primeras preguntas que nos hacemos todos es: ¿cómo es posible que eso ocurra cuando estábamos en estado máximo de alerta terrorista en los últimos meses? Evidentemente, es que tenemos ahí al lado el 7 y el 8 de enero, donde 17 personas fueron asesinadas en la capital. Es que hubo un intento de atentado en el mes de febrero también de 2015, en el mes de junio. Hace unos días la policía anunció que había evitado un atentado de un lobo solitario contra militares en la base naval de Toulon. Eso apenas hace 48 horas. Por lo tanto, la pregunta es esa: ¿cómo es posible que se puedan organizar 7 atentados en 7 lugares diferentes de París
y encima en uno de ellos, a pocos metros del lugar donde se encontraba el propio presidente de la República, puesto que hubieron 3 explosiones cerca del estadio de Francia, ya te digo, y en 2 de ellas fueron atentados kamikazes. Los terroristas se hicieron saltar por los aires. El presidente compareció, creo, 2 veces esta noche. La verdad se le veía bastante tocado. ¿Va a hacer alguna otra comparecencia ahora, próximamente? Nosotros estamos pendientes de la del presidente Rajoy en 5 minutos. Efectivamente, habló anoche en 2 ocasiones. La segunda se desplazó hasta el lugar, hasta el Bataclan, la sala de concierto, donde se deplora el mayor número de víctimas, cerca de 1.500 personas en una sala de concierto y 4 terroristas que entran y empiezan a disparar contra todo el mundo. Os podéis imaginar las imágenes de horror y el horror que se vivió en aquella sala. En estos momentos, como decía, el presidente está en el Elíseo, en un Consejo de Ministros restringido, para saber exactamente las líneas directrices y la actuación del gobierno en las próximas horas. No se descarta efectivamente que vuelva a dirigirse a los franceses. Hace unos minutos lo estaba haciendo de nuevo la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que también lo hizo anoche. En cualquier caso, en estos momentos todo el mundo está a la expectativa. La investigación acaba de empezar, empezó hace unas horas tras los atentados, y sobre todo ahora lo que se intenta hacer es identificar a esas 128 víctimas que ya son oficiales asesinadas, y luego, como te digo, una cifra que va a seguir aumentando en los próximos minutos, puesto que habían al menos 80 personas luchando entre la vida y la muerte, y tememos que efectivamente podamos llegar a las cifras de 140, 150 muertos dentro de unas horas. Una última cosa, estos terroristas que se siguen buscando se estarán controlando mucho los aeropuertos, aunque estén abiertos para el tráfico, ¿no? Efectivamente, de hecho, ya te digo, una de las primeras medidas que se tomó ayer, de las 3 anunciadas por el presidente, fue el control estricto de las fronteras. No se ha hablado de cerrar fronteras, sino del control estricto de las fronteras. Lo dijo el presidente de manera muy clara. Se trata de evitar que nuevos elementos terroristas puedan entrar en el país, pero sobre todo se trata de evitar que los terroristas que asesinaron ayer a más de un centenar de personas puedan intentar salir del país. Vosotros también lo habéis indicado, están en estos momentos intentando localizar a 2 terroristas que podrían haber escapado a la policía, además de intentar saber cómo es posible que estos terroristas hayan organizado un atentado de esta envergadura en un país, como decía, que estaba ya en alerta máxima terrorista. ¿Estos terroristas muertos se sabe quiénes eran? No se han comunicado las identidades. Lo único que se sabe son las declaraciones que han hecho algunas de las personas que estaban dentro de la sala de concierto y que aseguraron que los 4 terroristas que entraron en la sala y empezaron a disparar gritaron: Francia ha matado a nuestros hermanos en Siria, nosotros venimos a Francia a vengarnos. Por lo tanto, se supone que son terroristas de Daesh. De hecho, en su comparecencia anoche, el presidente Hollande aseguró que él sabía perfectamente quién estaba detrás de estos atentados. Todo indica que se trata de Daesh. Hay que recordar que apenas hace una semana François Hollande ordenó el ataque de posiciones de Daesh en territorio sirio, cosa que hasta entonces no se había ordenado, y que Francia es uno de los países de la coalición que con sus aviones está bombardeando las posiciones de los grupos yihadistas del Estado Islámico. Juan José, muchas gracias de verdad por atendernos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buenos días.